Bienvenido a un ejemplo de movimiento libre sin amortiguación. Aprendimos en una lección anterior que podemos describir el movimiento libre no amortiguado utilizando estas ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden lineal. Estas tres ecuaciones son equivalentes, solo que en una forma diferente. Entonces, mirando esta primera ecuación, tenemos m veces la segunda derivada de x con respecto a t más k veces x es igual a 0 donde m sería la masa, y entonces k es una constante de resorte y x es un desplazamiento. Así que echemos un vistazo a la información dada. Primero nos dicen que una fuerza de 400 newtons estira un resorte 2 metros. Lo que significa que cuando F es igual a 400 newtons, si el resorte es estirado 2 metros, piense que este cuadrado tiene una fuerza de 400 newtons, el resorte se estira 2 metros y, por lo tanto, el alargamiento del resorte es de 2 metros. Bueno, a partir de esta información, podemos usar la ley de Hooke para encontrar K, la constante de resorte, donde F es igual a K veces S. Lo que significa que, en este caso, tendríamos 400 es igual a K veces S, o K multiplicado por 2, lo que nos daría 2K. Dividiendo ambos lados por 2, tendríamos la constante del resorte, K es igual a 200 newtons por metro. Observe cómo necesitamos K en nuestra ecuación diferencial. A continuación, se nos dice que una masa de 50 kilogramos está unida al final de la primavera, por lo que la masa, m, es de 50 kilogramos. Y la masa se libera de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 10 metros por segundo. Entonces, debido a que el resorte se libera de la posición de equilibrio, eso significa el desplazamiento en el tiempo, t, es igual a 0, sería 0. Entonces podemos decir que x es 0, igual a 0, pero esta versión con una velocidad ascendente de 10 metros por segundo. Y debido a que la velocidad es hacia arriba, la velocidad sería negativa. Si la velocidad es hacia abajo, la velocidad sería ser positivo. Entonces podemos decir que x' de 0 es igual a 10 metros negativos por segundo. Entonces, avancemos y llevemos esta información a la siguiente diapositiva, y configuremos nuestra ecuación diferencial. Nuevamente, encontramos que la constante de resorte K era igual a 200. La masa era igual a 50 kilogramos. X de 0 es igual a 0. Y x' de 0 es igual a 10 negativo. Avancemos y usemos esto para la ecuación diferencial, de modo que tengamos x' doble más k dividido por m, sería 200 dividido por 50, multiplicado por x es igual a 0, que sería x. Times x equals 0, which would be x. Doble primo más 4x es igual a 0. Ahora, nuevamente, este es un segundo orden lineal de ecuación diferencial homogénea, con coeficientes constantes, por lo que debemos reconocer que podemos resolver esta ecuación diferencial usando una ecuación característica. Es decir, si esta es la forma de nuestra ecuación diferencial donde a, b son constantes, esta sería nuestra ecuación característica, y luego, en función de los tipos de soluciones, determinaría la forma de la general solución, que, en este caso, tendrá soluciones complejas, o raíces complejas, y por lo tanto, nuestra solución sería de esta forma aquí. Vamos a configurarlo y mostrar el trabajo. Observe que a es igual a 1, b es igual a 0. Por lo que no hay x término primo y c es igual a 4. Entonces tenemos r al cuadrado, más 4 es igual a 0. Restando 4 en ambos lados. Tomando la raíz cuadrada de ambos lados. Observe cómo tenemos r igual, esto sería más o menos 2 y, o si lo desea, podemos escribir esto como 0 más o menos 2 y entonces, refiriéndonos a nuestras notas por un momento, esto sería en forma de alfa más o menos beta y, entonces alfa es 0. Y beta es 2, y dado que alfa es 0, tendríamos e al 0 aquí, que es 1, así como aquí. Entonces solo tenemos c sub 1 coseno 2t en lugar de x. Más c sub 2 seno a t. De nuevo, esto es a 0, lo que nos daría 1. Sin embargo,
Antes de continuar, quiero señalar una cosa que verán en algunos libros de texto, observando esta forma de la ecuación diferencial donde tenemos omega al cuadrado x, y omega al cuadrado sería 4, y por lo tanto omega sería igual a 2. Si usamos esta forma para configurar la ecuación característica, tendríamos r es igual a 0 más o menos omega i, así que nuevamente, usando esta forma de la ecuación característica, esta sería la solución general, por lo que podríamos usar omega t aquí y aquí, en lugar de mostrar el trabajo para la ecuación característica, pero prefiero mostrar el trabajo. Ahora tenemos que encontrar los valores de c sub 1, y c sub 2 por el hecho de que sabemos que x de 0 es igual a 0. Y que x' de 0 es igual a 10 negativo. Entonces, usando esta primera condición inicial, esto significa x de t. Sería 0 cuando t es 0. Si t es 0, esto sería coseno 0,1. Entonces tenemos c sub 1, y luego aquí tenemos seno de 0 que es 0. Entonces este producto aquí sería 0, dejándonos con c sub 1 es igual a 0. Entonces, x de t debe ser igual a, si c sub 1 es 0, podríamos solo tiene c sub 2 seno 2t. Y ahora para aplicar la segunda condición inicial, tendremos que encontrar nuestra primera derivada. Entonces x' de t sería igual a c sub 2 veces el derivada del seno 2t, que sería c sub 2 veces coseno 2t veces 2, o 2c sub 2, coseno 2t. Entonces, si x' de 0 es igual a 10 negativo, x de t es 10 negativo cuando t es 0. Entonces, si t es 0, tendríamos 2 veces c sub 2 veces coseno 0, que es igual a 1. Entonces 10 negativo es igual a 2c sub 2. Divide ambos lados entre 2, tenemos c sub 2 es igual a 5 negativos. Sustituir 5 negativos por 2 sub c nos dará la ecuación de movimiento que es x de t es igual a 5 negativos seno 2t. Terminemos mirando la gráfica de nuestra ecuación de movimiento. Y aquí está. Recuerde que cuando x de t es negativo, aquí, la masa está realmente por encima de la posición de equilibrio, y cuando x de t es positiva, aquí, la masa está realmente por debajo de la posición de equilibrio. Espero que hayas encontrado esto útil.